noche el tema que vamos a estar tratando se titula La maravilla y el valor de la palabra. La maravilla y el valor de la palabra. Una de las características que marcan nuestras iglesias, llámense como se llamen, porque tienen diferentes nombres en los diferentes países, es la concepción que tenemos hacia afuera de que somos una iglesia bíblica doctrinalmente hablando y que somos una iglesia que ama la palabra. Y eso ha sido así en cada uno de nuestros países. En el caso de nuestra República Dominicana, la presencia de buenos maestros de la palabra, el ejercicio activo del don de enseñanza ha traído realmente una dinámica interesante en cuanto al desarrollo de las asambleas. En algunos modelos bíblicos que conocemos, solo el pastor profundiza en la palabra y los laicos regularmente se sientan solamente para deleitarse con la palabra del pastor. Sin embargo, la concepción que tenemos sobre este tema, bíblicamente hablando, es que la enseñanza es un don que el Espíritu Santo reparte y da a hermanos y a hermanas, independientemente de que sean o no sean pastor. Por lo tanto, el púlpito se enriquece cuando estos hermanos que tienen el don y tienen la capacidad, la preparación, usan la palabra para la edificación de la iglesia. Otros modelos se basan en experiencia y emociones y no dan valor a la Biblia como la fuente primaria de crecimiento y desarrollo espiritual. Todos conocemos que es así. Hay hermanos de otras denominaciones que solo van a lugares donde solo se habla de experiencia, de cosas esotéricas muchas veces que ningún sostén bíblico encontramos en mucha de ella. Y por eso la pobreza en el poco crecimiento espiritual en esas iglesias. Es por esto que ustedes que tienen la oportunidad de estar en una iglesia fundamentada en la palabra, que respeta el púlpito y que ama una enseñanza sólida de la palabra, tienen que aprovechar esta gran oportunidad. Y vamos a reflexionar precisamente con estas ideas en la mente sobre la maravilla y el valor de la palabra, a fin de que la vida de muchos de ustedes que quizás necesiten despertar y reflexionar en este sentido, pueda hacerlo en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 19, del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Quiero que lo hagamos de forma antifonal para irnos involucrando. Yo leo el primer verso y todos ustedes leen el segundo y así seguimos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la mezcla del maná. Tu siervo es, además, amonestado con ello. En guardarlos
hay grande galardón. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, hemos orado, pidiéndote, Señor, que este encuentro sea de bendición para esta iglesia. Glorifícate, oh Dios, a través de tu palabra, que no sea nuestra, sino la tuya, en el nombre de Jesús. Amén. David estaba conmovido al observar que los cielos, bajo la influencia dominante del sol, declaraban el esplendor de la gloria de Dios. Por comparación, describe la influencia dominante de la ley de Dios, la cual alumbraba su camino. Después de esto, David oró pidiendo ser completamente limpio, de tal modo que su vida fuera aceptable ante Dios. Por lo tanto, este salmo examina tanto la revelación natural de Dios como su revelación especial, lo cual nos induce a hacer un autoexamen y presenta una serie de declaraciones paralelas que se refieren a las maravillas y el valor de la palabra de Dios. Estas expresiones las acabamos de leer: ley, testimonio, mandamiento, preceptos, temor y juicio. Todas estas palabras son sinónimos para ilustrar el impacto de la revelación de Dios. Dios se manifiesta en el devenir de la historia a través de una revelación general, como la naturaleza, como la conciencia y la propia historia. Esta revelación, a pesar de ser simple, con frecuencia se malinterpreta, porque los hombres pecadores y finitos tratan de entender a un Dios perfecto e infinito. La luz que proporciona la naturaleza no es suficiente para obtener el conocimiento necesario de Dios para salvación. Hombres y mujeres suprimen la verdad divina porque no le agrada. Entonces inventan dioses y religiones para sustituir al Dios verdadero. El apóstol Pablo, hablando de esto en Romanos, dice que se deleitan en adorar lo creado por encima de adorar al Creador. Debido a esto, Dios revela su justicia. Y muchas veces no entendemos que es Dios que revela esa justicia. Porque junto con la justicia que Dios revela, revela su ira contra la humanidad. En este sentido, esta revelación general no nos sitúa en una situación de salvación frente a Dios y nos pone en la condición de responsables de las respuestas que se manifiestan. Es por eso por lo que hay también no solo una revelación general, sino una revelación progresiva. La historia bíblica atestigua una revelación gradual de Dios, y Dios va revelando su voluntad y va revelando su verdad. Es bueno notar que el Evangelio no sustituye la revelación de la ley, sino que la completa en el Señor Jesucristo. La culminación de la revelación personal de Dios es Jesucristo.
La revelación redentora de Dios es que Jesucristo cargó en él el pecado de toda la humanidad, resucitando para asegurar la justificación. Así que nosotros como creyentes tenemos que entender que en este tiempo en que vivimos no hay más revelación. Por lo tanto, muchas veces nos sentimos confrontados ante muchos predicadores que hablan de revelación. De hecho, todas las religiones falsas que conocemos hoy con impacto se basan en supuesta revelación. Los mormones hablan de el ángel morónico José Smith. Los adventistas hablan de la revelación de Elena de White. Y cada uno de ellos se basan en supuesta revelación. Por tanto, es importante recalcar que la revelación de Dios progresa hacia Jesucristo, que es la máxima y la última revelación de Dios para la humanidad. De ahí que la revelación especial de Dios tiene 3 etapas. La primera de ellas es la redención en la historia, la obra de Cristo. Nosotros tenemos que entender que Cristo se revela, impacta la historia, y la revelación de Cristo a la historia es la revelación de Dios. Si usted tiene duda, entonces se va a Hebreo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, en otros tiempos, a los hombres por los profetas, dice él, en estos posteros tiempos nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, la Biblia, la revelación escrita que interpretan todo lo que Dios hizo para la redención de los hombres, es la Biblia. La Biblia progresó como revelación de Dios desde el siglo I, cuando Cristo es levantado y hombres de Dios fueron inspirados para completar la revelación de Dios. La Biblia es completa, no tiene que agregársele más, porque la Biblia completa la revelación de Dios. Por eso es que cuando tenemos que entender, aprender a diferenciar el concepto inspiración y separarlo a otros de los contextos, a otros contextos que nosotros usamos regularmente, como es iluminación. Los hombres de Dios fueron inspirados hasta que se completó el canon, la Biblia. Después de ahí ya no hay más inspiración, hay iluminación, que es lo que nos permite entender la inspiración. Por eso es que siempre he dicho que cuando nos acercamos a la Biblia, yo no me puedo acercar a la Biblia diciendo ¿qué yo entiendo de esta porción? Eso es un error. Yo tengo que decir ¿qué dijo el autor inspirado cuando dijo estas palabras? Y eso nos obliga a acercarnos a la Biblia y verla en su contexto histórico, verlo en su contexto social, verlo en su contexto del tema que está tratando, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica la revelación de Dios a la mente y al corazón. Nosotros podemos entender la palabra porque tenemos el Espíritu Santo. No le pidamos a una persona que no se ha convertido que entienda, y por eso yerran y por eso tienen muchos problemas, porque si nosotros podemos entender la palabra de Dios es por la obra del Espíritu Santo. Una de las cualidades bíblicas con claridad que nos plantea la Biblia es que el Espíritu Santo, dentro de las tantas funciones, es enseñar, y en el caso del inconverso, convencer de pecado. Así que esta es la obra del Espíritu Santo. Llega Cristo, la redención en la historia. Se completa la Biblia, tenemos la Biblia.
y para entender lo que Dios quiere, ha dejado en nuestros corazones el Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia es para nosotros la fuente de la revelación de Dios. Y en ella podemos identificar a Dios, conocer acerca de su persona, conocer acerca de su voluntad, de su obra, de su poder, y guiar a otros hacia Él. Por lo tanto, si fuéramos a resumir esto, tuviéramos que decir que la Biblia revela todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. A veces hay hermanos que les gusta saber más de lo que Dios reveló. Entonces siempre están buscando cuestiones extrañas y cuestiones raras. Nunca se me olvida, me invitaron a predicar en una de las amadas iglesias nuestras en Nueva York. Y entonces me llaman temprano y me dicen, hermano, vamos a ir temprano. Yo queremos que usted llegue temprano para comenzar con una sección de preguntas y respuestas. Y me dice el hermano que me llama, prepárese, porque nosotros queremos saber si la pitonisa de Endor, en ese caso, ¿era Saúl o no era Saúl? Y digo, hermano, no me lleve temprano para eso. Eso dígaselo a otro, porque ya no voy a estar bregando si era Saúl o no. La Biblia revela lo que quiere revelar. Y hay cosas que no la va a revelar y punto. Entonces el hermano quería que yo cenara rápido, huyendo, para preguntarme de la pitonisa. Digo, no, hermano, déjeselo a otro, que yo con esto ya no puedo decirle más de lo que usted sabe en relación con este tema. Hermanos queridos, la Biblia es la revelación. El Señor revela lo que nosotros necesitamos tener. Era como le decía a los jóvenes. Le decía a los jóvenes en el encuentro, por ejemplo, la Biblia, a Dios le plugo no decirnos nada de cómo es el cielo. Si alguien encuentra algo, me lo dice. Nada. Ahora, el Espíritu Santo, a Dios le plugo que quedara plasmado, decirnos cómo no es el cielo. Y con ese dato ya yo sé que quiero ir. Dice, no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto. Y por todas esas cosas que no hay, yo quiero ir para el cielo. Entonces, pero el que revela estas cosas, ¿quién es? Es Dios. Sigamos con la porción. Dice el verso 7. La ley de Jehová. La palabra ley aquí es instrucción. E incluye todas las escrituras y es definida como perfecta. Y como tales produce la restauración de las personas hasta el centro mismo de su alma. La ley de Jehová. Luego sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esta es una gloriosa autorrevelación de que el testimonio de Jehová es totalmente confiable. Este es el criterio de este verso, totalmente confiable. David describe la naturaleza eficaz de la ley de Dios. Y él compara y dice, así como el sol es la figura dominante de la revelación natural de Dios en la naturaleza, ahora da su contraste y dice, así la ley de Jehová es el elemento dominante de la revelación especial. Esto es lo que dicen estos versos, los versos 4 al 6. El sol es la revelación dominante de la revelación natural de Dios, Pero la ley de Jehová es el dominante en la revelación especial. La define como perfecta, quiere decir limpia, inmaculada en su palabra en el original, tal como lo plantea Proverbios 35, por ejemplo, y él mismo lo repite en este mismo porción, pero ya en su capítulo 18, verso 30. La ley de Jehová puede transformar a las personas, convierte el alma y se puede confiar también en que el testimonio
de Jehová hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. La verdadera sabiduría, la de lo alto, como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de Santiago, la sabiduría de lo alto viene por allí. Pero luego hay una declaración que a mí me impacta cuando la veo. Y es la que dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que hacen que el corazón se regocije. El gozo y la dirección llenan el alma de aquel que medita y cumple con los mandamientos de Dios. Y en el mismo sentido, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En otras palabras, la palabra de Dios es crucial para cultivar una visión correcta de Él. A este concepto es que David le llama el temor a Jehová. Y finalmente, en los versos 9 en adelante comienzan las sentencias y juicios de Jehová, cuando dice David que son verdad todos justos. Ahora bien, David está invitándonos a todos a sumarnos a adoración a Dios por haberse revelado a través de su palabra. Este hombre de Dios tenía una alta visión de las Escrituras y de su capacidad para tener un impacto duradero a la persona que escuchan. Mis hermanos, nosotros tenemos que cultivar esto. Tenemos una gran capacidad hacia la Escritura, el valor de las Escrituras y el impacto en nuestras vidas. Aquí temor es sinónimo de ley, porque su propósito era hacer que el corazón humano temiera a Dios. Si usted lee con detenimiento, el propósito aquí es vincularlo a ambos, porque lo que plantea o lo que quiere el salmista aquí hacerlo entender era que precisamente el conocimiento de la ley nos haga vivir en el temor de Dios. No el temor de miedo, porque la expresión aquí no es temor de miedo, es el temor de reverencia, es el temor que nos mueve a la obediencia. Para luego que habla de este tema, dice que la ley de Jehová es limpio, el temor de Jehová es limpio, es verdad y es justo. Al final de cuentas, la ley se diseñó para hacer que los creyentes obedecieran a Dios y llevaran su vida recta. Amados hermanos, si nosotros no tenemos un acercamiento serio, profundo, personal con la palabra de Dios, siempre seremos cristianos con muchos conflictos en cuanto a nuestras decisiones. Siempre seremos cristianos que no sabemos qué hacer ante muchas situaciones porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Esa es la gran debilidad de la vida cristiana. Si conociéramos a Dios, entonces tuviéramos claro lo que son nuestras actuaciones. Al final dice, los juicios del Señor son deseables más que el oro. Y en este sentido, David afirma que la palabra de Dios es más valiosa que cualquier riqueza material. También menciona las cualidades deleitosas y satisfactorias de la palabra. Y usa una expresión que es entendible con fuerza solo en su contexto cultural, en el tiempo donde no había ningún otro edulcorante para endulzar, se usaba la miel. Y entonces David usa esta figura y dice, y es más dulce que la miel. Y no cualquier miel, sino que la miel, ¿cómo? Que destila del paná. Y yo creo que los dominicanos, que son la mayoría de ustedes, sabemos lo que nos dice. Porque en nuestro país
se vende la miel del panal. Un señor con un panal en la calle y dice miel de abeja, y tú le dices, dame un cuadrito, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y le da un cuadrito. ¿Cuál es la garantía de la miel que destila del panal? Que no la hace buena. Su pureza. Entonces David usa una figura que para sus oyentes en su contexto lo entendía. La palabra de Dios es más dulce que la miel, pero no cualquier miel, que la miel que destila del panal. Al igual que nosotros, deja claro y enfatiza que la palabra de Dios, si se ingiere con la mente y el corazón, es el manjar más dulce. Oh, hermano, tremendo pensamiento. El manjar más dulce es la palabra de Dios cuando se ingiere con la mente y el corazón. Por eso yo insisto tanto con los devocionales personales, porque yo digo que un hermano que no hace un devocional serio es un hermano que se pierde muchas bendiciones. Y trabajamos mucho allá con los jóvenes para que instauren su devocional. Es ese tiempo de intimidad donde yo me siento con mi Biblia, yo y Dios. Hablo con Dios, estudio su palabra, la disfruto. Y las cosas buenas que usted consigue allí no tienen comparación. Oh, amados hermanos, es hasta allí donde tenemos que volver en consonancia con nuestra imagen de iglesia bíblica. Hacer que la palabra sea dulce en nuestras iglesias. Y eso comienza con el púlpito. Eso comienza con el púlpito. Leí un artículo titulado El espectáculo del púlpito, y le tengo una copia, hace muchos años que lo leí, por lo que enfrenta. Dice que muchas veces el púlpito sufre y la iglesia sufre, porque nosotros permitimos que suban hermanos al púlpito, o hermanos que no están preparados, o hermanos que no tienen el don. Son dos cosas diferentes. Usted puede ir a un seminario bíblico y prepararse, pero si usted no tiene el don, esa preparación le puede ayudar como maestro de escuela dominical, ¿verdad? Como todo, pero no para usar el púlpito, porque el púlpito requiere no solo preparación, requiere el don. Y si usted tiene duda, vaya a Efesios, dice que Él mismo constituyó a unos maestros, a otros evangelistas, Él mismo lo constituyó. Por lo tanto, el púlpito se enriquece cuando los hermanos con dones y preparaciones suben al púlpito. El otro problema que tenemos es hermanos con dones que no quieren pagar el costo de la preparación. Son hermanos que no tienen tiempo para estudiar nada, no son hermanos que no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para investigar, tienen el don, se suben en un púlpito, oye, me hablan bonito, pero solo es elocuencia, porque no predican la palabra. El salmista nos lleva a una perspectiva totalmente diferente. Y cuando trabajaba este tema yo decía, wow, qué hermoso, más dulce que la miel, y que la miel que destina del panal, nos hizo situarnos al lado del escritor cuando dijo esta palabra. Después de este convincente cuadro que relaciona la naturaleza y el impacto de las Escrituras, David agrega una reflexión personal y profunda. Él dice que las reglas y los preceptos divinos, lo amonestan como siervo de Dios que es. Dice el verso, tu palabra me amonesta. La palabra amonestar incluye la idea de protección y prevención. Para David, la palabra de Dios era un escudo que le impedía caer en pecado. Si usted se lee Efesios 6, las armaduras del creyente, de nuevo presenta a la Biblia como el escudo de la fe. Por lo tanto, un acercamiento serio con la palabra de Dios nos ayuda para ser protegido y nos ayuda para rechazar
el pecado que muchas veces nos asedia y siempre nos va a asediar para que nosotros le fallemos a Dios. Un último pensamiento está en los versos 12 al 14. Vayamos allí, versos 12 al 14. En estos versos 12 al 14 sigue diciendo el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Quien no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí se nos dice cómo debemos responder a la revelación de Dios. Debemos responder con el corazón y la mente. Francis Schaeffer, en su libro La verdadera espiritualidad, dice lo siguiente. Él afirma que la batalla para los hombres se da en el ámbito de la mente. Lo hace diciendo que las ideas son la materia prima del mundo de la mente y de ellas surgen todas las cosas externas. Dice, aún la pintura, la música, la construcción, los sentimientos, el amor, el odio, todo son resultado de amar a Dios o rebelarse contra Él en el mundo exterior. Es real, esa es una gran declaración. La mente. Uno de los grandes retos es pensar la mente como creyente. Me gusta una porción que ustedes usan mucho y que todos lo usamos. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa expresión, ese sentir, es una palabra griega, pronesis, que significa haya pues en nosotros ese pensamiento, esa mente, esa mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Que luego dice que siendo en forma de hombre, no estimó el ser igual, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces usa una segunda palabra, kenosis, es decir, su entrega. Y entonces dice, la entrega del Señor estaba ligado a su pronesis, a su mente, a su mentalidad. El Señor Jesucristo estaba preparado. Hermano, eso mismo pasa con nosotros. El creyente tiene que aprender a pensar como creyente. ¿Cuál es el problema de la mayoría de las personas con el inglés? Usted lo sabe. Es que hasta que no aprendemos a pensar en inglés, no avanzamos. Comenzamos a traducir cada vez que nos dan. Y ahí tenemos problemas. Pero cuando pensamos a pensar en inglés, entonces ya nosotros vemos que avanzamos. Bueno, en la vida cristiana es igual. En la medida en que nosotros aprendamos a pensar como creyente, en esa misma medida nosotros vamos a ser mejores creyentes. Le decía a los muchachos en el campamento de un libro que me impactó mucho en mi tiempo de juventud. Se llamaba ¿Qué haría Jesús? Una misionera nos dio libro a todos los jóvenes y ella decía, léanse ese libro. Y ese libro era un librito cómodo de leer, fácil. Pero ¿qué es lo que hacía ese libro? Que me enfrentaba con una realidad. Cuando yo tenía que tomar una decisión, yo me preguntaba, ¿qué haría Jesús? Entonces, cuando tú te preguntas eso, son muchas cosas las que tenemos que corregir, ¿verdad, hermano? Pero nosotros estamos llamados a pensar como cristianos para vivir como cristianos. Desde luego, debemos leer y estudiar la palabra de Dios, la Biblia, pero lo más importante es obedecerla. En el verso 12 reconoce la incapacidad de los humanos para discernir la verdad y el error sin la palabra de Dios. Haddon Robinson, en uno de sus escritos, dice,
Cuando fijamos nuestras doctrinas, afirmamos ideas y no simplemente frases. No podemos usar la doctrina como si fueran piezas mecánicas de un rompecabezas. La doctrina verdadera es un pensamiento revelado por Dios en la Biblia. Idea que calza perfectamente con el mundo exterior y en el hombre como lo creó Dios. Lo que el hombre puede proyectar a través de su cuerpo al mundo de su mente y actuar en base a ella. Obedecerla. En el verso 23, seguimos. David hace un pedido que debiera de ser algo frecuente en nuestras oraciones a Dios. Oh Dios, guárdame de la soberbia. Este pecado consiste en abusar de la gracia divina al continuar haciendo cosas que sabemos que están mal. Hay hermanos que abusan de la gracia divina, practicando cosas que saben que están mal. Sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal, pero estoy seguro que Dios me va a perdonar, dice el hermano. Y ante esa actitud, esconde pecado tras pecado y se vuelve soberbio. David está horrorizado ante la idea de que el pecado gobernara su vida. Restar importancia a la obediencia lleva a la perdición de la dirección en la vida. Hermanos queridos, sin el discernimiento necesario, comenzamos a recoger caminos que Dios ha marcado claramente como prohibido para nuestra protección. Hay caminos que Dios lo marca prohibido para protegernos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Básicamente David está rogando al Señor que no le permita caer en el abismo de la destrucción. El verso 14, David concluye el salmo suplicando que la palabra que salieran de su boca fueran gratas, aceptables y agradables al Señor. Con sus dichos David quería honrar al Dios que habló con gracia y con claridad en la Biblia. La capacidad de usar el lenguaje y comunicarse con nosotros es un regalo del Señor. Mis hermanos, nosotros también debemos desear que nuestro lenguaje sea agradable a Él. David también oró para que la meditación de su corazón fuera grata a Él. Aquí corazón es el centro de la personalidad del ser humano, donde brotan los sentimientos. Por eso en la última frase del versículo 14, David se refiere a Jehová como su roca, como su redentor. Aquí redimir significa liberar por medio de un pago por un precio. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad, a través de su palabra, de valorar a Cristo como nuestro Redentor. Al contemplar la Santa Ley, David ora pidiendo una limpieza completa de su ser para que pudiera vivir íntegramente, en forma aceptable, y que estuviera limpio de rebelión delante de Jehová, que era su roca, que era su salvación. El salmista también pedía ser librado de errores ocultos, de que pecara deliberadamente. En la ley había provisiones para redimir los pecados que se cometían por ignorancia, pero aquellos pecados que se cometían por arrogancia deliberada, no habían prescripciones ceremoniales. Por lo tanto, David necesitaba que la perfecta ley le capacitara
para evitar pecar de manera deliberada. Esto significa que lo que quería David era que el conocimiento de la palabra, que el conocimiento de la doctrina bíblica no sea un mero conocimiento espiritual, sino que se traduzca en una correcta vida cristiana que honre y glorifique a Dios. Hermanos queridos, por más Biblia que sepamos, por más bíblicos que seamos, si esa Biblia no va a nuestra mente y se traduce a nuestra vida, no tiene efecto. Esto es lo que necesitamos las asambleas de hermanos. Esto es lo que necesita North Miami. Eso es lo que necesita nuestra iglesia Templo Bíblico Peniel. Una buena doctrina en su mente, pero una buena aplicación de esa doctrina en su vida. Que Dios nos ayude a vivir lo que predicamos y a formar una mente que rechace el pecado y honre a Dios, porque simple y llanamente nosotros podemos hacerlo porque tenemos la revelación más completa, a Cristo en nuestro corazón. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos.